La empleada abrazó al bebé llorando, y el millonario se quebró al verlo. El sol de octubre se filtraba tímidamente entre las nubes grises que se amontonaban sobre la Ciudad de México, creando un contraste de luces y sombras que parecía reflejar el estado de ánimo de Elena Morales, mientras caminaba por las calles empedradas de Xochimilco. Sus pasos resonaban con un ritmo constante sobre el pavimento húmedo, aún mojado por la llovizna matutina que había caído poco antes del amanecer. A los 25 años, Elena había aprendido a encontrar belleza en los lugares más inesperados. Sus ojos oscuros, heredados de su abuela zapoteca, observaban el mundo con una mezcla de determinación y ternura que la había acompañado desde la infancia. Esa mañana, como todas las demás desde hacía 3 años, se dirigía hacia Polanco para trabajar en la mansión de la familia Mendoza. El contraste entre su mundo y el de sus empleadores era tan marcado como la diferencia entre el agua cristalina de los canales de Xochimilco y las fuentes ornamentales que adornaban los jardines de la exclusiva colonia donde trabajaba. Elena había crecido en una pequeña casa de adobe pintada de azul cielo, donde el aroma del café de olla y las tortillas recién hechas se mezclaba con el sonido de los vendedores ambulantes y la música que emanaba de las radios de los vecinos. Su madre, Esperanza, había sido costurera toda su vida, trabajando desde la madrugada hasta altas horas de la noche para mantener a Elena y a sus 2 hermanos menores después de que su padre los abandonara cuando ella tenía apenas 12 años. Fue Esperanza quien le enseñó que el trabajo digno, sin importar cuál fuera, merecía ser realizado con orgullo y dedicación. «Mija», le decía su madre, mientras zurcía calcetines bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor. «No importa si limpias pisos o si diriges una empresa, lo que importa es el corazón que pones en lo que haces». Esas palabras resonaban en la mente de Elena cada mañana cuando cruzaba la ciudad en transporte público, un viaje que le tomaba casi 2 horas, pero que había aprendido a aprovechar para observar la vida que se desarrollaba a través de las ventanillas. Vendedores de tamales que gritaban sus ofertas, niños uniformados corriendo hacia la escuela, oficinistas con trajes arrugados y expresiones cansadas, mujeres cargando canastas llenas de flores para vender en los mercados. La mansión Mendoza se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de Polanco, sus muros blancos contrastando con la vegetación exuberante que la rodeaba. Elena recordaba vívidamente su primer día de trabajo allí, cuando la señora Patricia Mendoza, una mujer elegante de cabello rubio perfectamente peinado y modales refinados, la había recibido en el vestíbulo principal. «Elena, ¿verdad?», había dicho la señora Mendoza, examinándola de pies a cabeza con una mirada que no era cruel, pero sí evaluadora. «María Teresa me habló muy bien de ti. Espero que puedas mantener los estándares que requerimos en esta casa». Los estándares, como Elena pronto descubrió, eran efectivamente altos. Cada superficie debía brillar como un espejo, cada objeto tenía su lugar exacto, y el silencio era una regla no escrita, pero férreamente observada. La mansión era un mundo de mármol y cristal, donde los pasos se amortiguaban sobre alfombras persas y donde el aroma artificial de los ambientadores costosos había reemplazado cualquier olor a hogar. Patricio Mendoza, el patriarca de la familia, era una figura que Elena rara vez veía, pero cuya presencia se sentía en cada rincón de la casa. A los 42 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de México. Su oficina en el 2º piso de la mansión era un santuario al que Elena solo tenía permitido entrar los miércoles para una limpieza superficial, y siempre en su ausencia.
Las pocas veces que se habían cruzado en los pasillos, él la había mirado como si fuera invisible, un mueble más que formaba parte del decorado. No era crueldad, se decía Elena, sino una indiferencia que parecía ser su estado natural hacia todo lo que no estuviera relacionado con los negocios. Patricia, por el contrario, al menos reconocía su existencia. Le daba instrucciones precisas cada mañana, siempre con cortesía, pero manteniendo una distancia que dejaba claro cuál era el lugar de cada una en esa casa. Era una mujer hermosa. Elena tenía que admitirlo, con esa elegancia effortless que solo el dinero y la educación privilegiada pueden proporcionar. Mi esposo, le había explicado Patricia durante su segunda semana de trabajo, mientras tomaban café en la terraza que daba al jardín. Es un hombre muy concentrado en su trabajo. Prefiere que la casa funcione sin distracciones. Estoy segura de que entiendes. Elena había asentido, aunque en el fondo se preguntaba cómo era posible vivir en un lugar tan hermoso y sentirlo tan frío. En su casa de Xochimilco, a pesar de las carencias económicas, siempre había risas, música, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Aquí, el silencio era tan denso que a veces Elena tenía la sensación de que podría cortarlo con un cuchillo. Sin embargo, había algo en esa casa que la intrigaba. Una tristeza sutil que percibía especialmente cuando limpiaba el estudio de Patricio. Sobre su escritorio de caoba había una fotografía que siempre le llamaba la atención. Patricia más joven, radiante, sosteniendo algo en sus brazos que no alcanzaba a distinguir bien desde la distancia que mantenía por respeto. Esa mañana de octubre, mientras se bajaba del autobús en la parada habitual y caminaba las últimas cuadras hacia la mansión, Elena no podía imaginar que su rutina perfectamente ordenada estaba a punto de cambiar para siempre. El portón eléctrico se abrió con su zumbido característico cuando presionó el botón del intercomunicador. Sebastián, el jardinero, ya estaba trabajando entre los rosales, podando con la precisión de un cirujano. Era un hombre mayor, de casi 60 años, que había trabajado para la familia Mendoza durante más de 2 décadas. A diferencia de los demás empleados, Sebastián tenía permitido cierta familiaridad con los patrones, ganada a través de años de servicio leal. «Buenos días, Elena», la saludó sin levantar la vista de las rosas blancas que estaba cuidando. «Hoy va a ser un día largo. La señora Patricia tiene una cena importante esta noche». Elena asintió mientras se dirigía hacia la entrada de servicio. Las cenas importantes significaban horas extra, cristalería adicional que pulir, y la tensión particular que se respiraba en la casa cuando Patricia quería impresionar a los invitados. Pero también significaba propina extra, dinero que Elena podía enviar a su madre para ayudar con los gastos médicos de su hermano menor, quien había tenido problemas respiratorios desde pequeño. Al entrar en la cocina, encontró a Carmen, la cocinera, ya preparando los ingredientes para el menú de la noche. Carmen era una mujer robusta de Puebla, con manos expertas y un corazón generoso que había adoptado a Elena desde su primer día de trabajo. «Ay, mija», le dijo Carmen, mientras picaba cebolla con destreza asombrosa. «¿Ya te enteraste? Va a venir el socio nuevo del patrón, es empresario de Monterrey. Dice la señora que es muy importante para el negocio». Elena se puso su uniforme y comenzó a revisar la lista de tareas que Patricia había dejado sobre la mesa de la cocina. Era una lista meticulosamente detallada, escrita con la caligrafía perfecta que había aprendido en el colegio privado al que había asistido. Cristalería del comedor principal, alfombras del salón, aspirar y limpiar manchas, baños de huéspedes, flores frescas en todos los jarrones. «¿Sabes algo de ese socio?», preguntó Elena mientras se recogía el cabello en un moño pulcro. Carmen bajó la voz conspiratorialmente. «Dicen
que es viudo, como el patrón era antes de casarse con la señora Patricia. Sebastián me contó que el patrón estuvo casado antes, ¿sabías? Elena frunció el ceño. En 3 años trabajando en esa casa, nunca había escuchado mencionar un matrimonio anterior de Patricio. ¿Casado antes? ¿Qué pasó? Ay, mija, fue una tragedia, susurró Carmen, mirando hacia la puerta para asegurarse de que no las escucharan. Su primera esposa murió en el parto. El bebé también. Dicen que por eso el patrón se volvió tan frío. Era diferente antes, según Sebastián. La información cayó sobre Elena como un velo de comprensión. De repente, la tristeza que había percibido en la casa, la distancia emocional de Patricio, incluso cierta melancolía que a veces detectaba en Patricia, cobraron sentido. La fotografía en el escritorio probablemente era de su primera esposa. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Elena, sintiendo una extraña compasión por el hombre que siempre la había tratado como si fuera invisible. Hace como 8 años, creo. El patrón tenía unos 35. Sebastián dice que no habló con nadie durante meses después de eso. Se metió tanto en el trabajo que casi pierde la empresa. Fue cuando conoció a la señora Patricia en una gala benéfica. Ella lo ayudó a salir adelante, pero... Carmen hizo una pausa, como si estuviera compartiendo algo que no debería. Pero Sebastián dice que nunca volvió a ser el mismo. Elena pasó el resto de la mañana procesando esta información mientras realizaba sus tareas. Cada vez que limpiaba una superficie o acomodaba un objeto, se preguntaba cómo sería vivir con el peso de una pérdida tan devastadora. Como mujer joven que soñaba con tener su propia familia algún día, no podía imaginar el dolor de perder a un hijo y a una esposa en el mismo momento. A la hora del almuerzo, Patricia bajó a la cocina para revisar los preparativos de la cena. Llevaba un vestido de seda azul marino que le sentaba perfectamente y zapatos de tacón que repiqueteaban sobre el mármol con autoridad. Su maquillaje era impecable, como siempre, pero Elena notó una tensión en sus ojos que no había percibido antes. «Elena», le dijo Patricia consultando su reloj de oro, «necesito que te quedes hasta tarde hoy. Después de la cena, habrá que limpiar todo antes de mañana. Te pagaré las horas extra, por supuesto». «Sí, señora Mendoza», respondió Elena, calculando mentalmente que llegaría a casa pasadas las 12 de la noche. Tendría que llamar a su madre para avisarle. Patricia estaba a punto de retirarse cuando se detuvo y miró a Elena con una expresión extraña, como si estuviera viendo algo en ella por primera vez. «Elena, ¿tienes familia? ¿Hijos?». La pregunta la tomó por sorpresa. En 3 años, Patricia nunca había mostrado interés personal en su vida. «No, señora, vivo con mi madre y mis hermanos en Xochimilco». «¿No tienes novio? ¿No piensas en formar una familia propia?». Elena sintió que se sonrojaba ligeramente. «Algún día, señora, cuando tenga la estabilidad económica necesaria». Patricia asintió lentamente, con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Está bien ser práctica, Elena, pero no esperes demasiado. A veces las oportunidades se van y no regresan». Después de que Patricia se retiró, Elena se quedó pensando en esa conversación. Había algo en el tono de su empleadora, una melancolía que no había escuchado antes. Se preguntó si Patricia también cargaba con el peso de la pérdida de ese primer matrimonio de Patricio, si vivir con un hombre marcado por la tragedia habría dejado huellas en su propia felicidad. La tarde transcurrió en un frenesí de preparativos. Elena puló cada pieza de cristalería hasta que brilló como diamantes, aspiró y cepilló las alfombras persas hasta que parecían nuevas, y arregló flores frescas en jarrones de cristal de Baccarat que costaban más que el salario anual de su madre. Mientras trabajaba, observaba discretamente a Patricio, quien había llegado temprano para prepararse para la cena. Lo vio pasar por el vestíbulo principal,
hablando por teléfono en voz baja, su traje gris perfectamente planchado y su cabello ligeramente canoso peinado hacia atrás. Era un hombre atractivo, tenía que admitirlo, con esa presencia que infunde respeto inmediato. Pero ahora que conocía su historia, Elena podía ver más allá de la fachada profesional. Había algo en la forma en que sus hombros se tensaban cuando terminaba una llamada, en cómo sus ojos se perdían por un momento antes de enfocarse nuevamente en el siguiente asunto de negocios. Era como si estuviera constantemente construyendo muros invisibles entre él y el mundo, protegiéndose de cualquier cosa que pudiera tocarlo emocionalmente. A las 7 de la tarde, Elena se retiró a la cocina para ayudar a Carmen con los toques finales de la cena. El menú era ambicioso: sopa de flor de calabaza, lomo de cerdo con salsa de tamarindo, risotto de huitlacoche y un postre de chocolate que había tomado a Carmen toda la tarde preparar. «Ese socio de Monterrey», murmuró Carmen mientras decoraba los platos con hierbas frescas. «Dicen que es muy exigente. El patrón necesita cerrar este negocio para expandirse al norte del país». Elena estaba arreglando las copas de vino en una bandeja cuando escuchó el sonido del portón eléctrico. Los invitados habían llegado. A través de la ventana de la cocina pudo ver un Mercedes-Benz negro estacionándose frente a la entrada principal. Los siguientes 2 horas fueron un ballet perfectamente coreografiado de servicio discreto. Elena sirvió los platos, llenó las copas de vino y se movió por el comedor como una sombra eficiente, prácticamente invisible para los hombres que discutían contratos y proyecciones financieras en voces graves y serias. El socio de Monterrey era tal como Carmen había descrito: un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote gris y una risa demasiado fuerte para el ambiente refinado de la mansión. Elena notó que Patricio se esforzaba por mantener una sonrisa cortés, pero conocía ya lo suficiente sus expresiones para darse cuenta de que estaba incómodo. Patricia desempeñaba su papel de anfitriona perfecta, dirigiendo la conversación hacia temas más ligeros cuando la tensión de los negocios se volvía demasiado intensa, riendo en los momentos apropiados, asegurándose de que las copas nunca estuvieran vacías. Era casi las 10 de la noche cuando Elena estaba en la cocina, lavando la vajilla de la entrada, cuando escuchó un grito ahogado desde el jardín. Carmen y ella se miraron alarmadas. «¿Qué fue eso?», murmuró Carmen, secándose las manos en el delantal. Elena se asomó por la ventana que daba al jardín lateral de la casa, pero no vio nada inusual. Las luces automáticas iluminaban los senderos de grava y los arbustos perfectamente podados. Sebastián ya se había retirado a su casita en la parte trasera de la propiedad. Entonces lo escuchó de nuevo, un llanto débil pero inconfundible, un llanto de bebé. «Carmen, ¿escuchaste eso?». Carmen frunció el ceño y se acercó a la ventana. «¿Qué cosa, mija?». El llanto se repitió, más claro esta vez. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Sin dudarlo, abrió la puerta trasera y salió al jardín, siguiendo el sonido que parecía venir de los arbustos cerca del muro que separaba la propiedad de la calle. Bajo la luz tenue de las farolas del jardín, Elena vio algo que la dejó paralizada de shock y horror. Un bebé, envuelto en una manta azul descolorida, yacía entre los arbustos de gardenias. No podía tener más de unos pocos meses de edad, y su llanto débil pero persistente cortaba el aire nocturno como una navaja. «Dios mío», exclamó Elena corriendo hacia el niño. Sin pensarlo 2 veces, lo tomó en sus brazos, sintiendo inmediatamente lo frío que estaba su pequeño cuerpo. El bebé era hermoso, con cabello oscuro y ojos que la miraban con una expresión que partía el corazón. Confusión, miedo, necesidad desesperada de calor y protección. Carmen apareció detrás de ella, con los ojos enormes de shock. «¿Pero cómo?
¿Quién? Elena mecía suavemente al bebé, sintiendo cómo su llanto se calmaba gradualmente al sentir el calor de sus brazos. Era un niño, se dio cuenta probablemente de unos 3 o 4 meses. Estaba vestido con un mameluco que había sido blanco, pero ahora estaba manchado y húmedo. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo un niño abandonado en una noche fría de octubre. «Tenemos que llamar a la policía», susurró Carmen, pero Elena apenas la escuchó. Algo primitivo y maternal había despertado en ella al momento de tomar al bebé en sus brazos. La forma en que él se acurrucó contra su pecho, como si supiera instintivamente que ella lo protegería, despertó emociones que no sabía que tenía. Elena había ayudado a cuidar a sus hermanos menores, pero esto era diferente. Este niño no tenía a nadie más en el mundo en ese momento. «No podemos llamar a la policía ahora», dijo Elena, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Los invitados, la cena, no podemos interrumpir». «Pero Elena, mija, es un bebé abandonado». Elena miró hacia la casa, donde las luces del comedor seguían encendidas y podía escuchar el murmullo de conversaciones. Patricia había trabajado demasiado duro para que esta noche fuera perfecta. No podía arruinarla con una crisis que podía manejarse de otra manera. «Vamos adentro», decidió Elena, envolviendo mejor la manta alrededor del bebé. «Lo mantenemos caliente y alimentado hasta que terminen los invitados. Después decidimos qué hacer». Carmen la siguió hacia la cocina, moviendo la cabeza con preocupación. «Elena, esto es muy serio. Ese niño necesita un médico, necesita calor y comida», interrumpió Elena, sorprendida por su propia determinación. «Puedo dárselos, al menos por esta noche». En la cocina, Elena improvisó una cuna temporal en una de las canastas de lavandería, forrándola con toallas limpias. El bebé había dejado de llorar completamente ahora que estaba en ambiente cálido, y sus pequeños ojos oscuros la seguían con una atención que le derretía el corazón. Carmen, a pesar de sus reservas, no pudo resistirse a ayudar. Entre las dos calentaron leche y prepararon un biberón improvisado. El bebé bebió con avidez, como si no hubiera comido en horas, quizás en todo el día. «¿Cómo puede alguien hacer esto?», murmuró Elena, acariciando la mejilla suave del niño. «¿Cómo puede alguien abandonar algo tan hermoso?». Carmen suspiró, viendo la transformación que había ocurrido en Elena desde el momento en que había tomado al bebé en sus brazos. «Ay, mi hija, la vida es complicada. A veces las personas no tienen opciones». Elena sabía que Carmen tenía razón, pero en ese momento no podía pensar racionalmente. Todo su ser estaba enfocado en el pequeño que descansaba en sus brazos, confiando completamente en ella para su supervivencia y bienestar. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo que conducía a la cocina. Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. Si los patrones la encontraban con un bebé abandonado en su cocina, no solo perdería su trabajo, sino que podrían acusarla de secuestro o algo peor. «Carmen, esconde», pero era demasiado tarde. La puerta de la cocina se abrió y Patricio Mendoza entró, aflojándose la corbata después de la larga cena de negocios. Se detuvo en seco al ver la escena. Elena sentada en una silla, sosteniendo un bebé en sus brazos, mientras Carmen permanecía de pie a su lado con expresión culpable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Patricio se fijaron en el bebé, y Elena vio algo en su expresión que no había visto nunca antes, una vulnerabilidad pura y desgarradora que transformó completamente su rostro. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz ronca, pero no había autoridad en su tono, solo confusión y algo más profundo que Elena no pudo identificar. Elena se puso de pie lentamente, acunando al bebé contra su pecho. «Señor Mendoza, encontramos». Él estaba en el jardín.
Pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando vio que Patricio daba un paso hacia atrás, como si el simple hecho de ver al bebé le causara dolor físico. Sus manos temblaban ligeramente y su respiración se había vuelto irregular. «No», murmuró, llevándose una mano a la frente. «No, esto no puede estar pasando». Elena se dio cuenta de que estaba reviviendo algún trauma profundo, probablemente relacionado con la pérdida de su propio hijo años atrás. En ese momento entendió que su empleador no era el hombre frío e indiferente que había conocido, sino alguien que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que la simple presencia de un bebé amenazaba con derribarlos. Y entonces, sin saber exactamente por qué, Elena comenzó a llorar. No eran lágrimas de miedo por su trabajo o por las consecuencias de lo que había hecho. Eran lágrimas de una empatía tan profunda que la sorprendió a ella misma. Lloró por el bebé abandonado en sus brazos, por el dolor que veía en los ojos de Patricio, por todas las pérdidas y tragedias que la vida puede infligir sin aviso. El llanto de Elena fue suave, pero auténtico, y cuando abrazó más fuerte al bebé, susurrando palabras consoladoras tanto para él como para ella misma, algo se rompió en el aire de esa cocina. La vulnerabilidad de ese momento, la humanidad cruda de una mujer joven protegiendo a un niño indefenso, penetró las defensas que Patricio había construido durante años. Carmen observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo que estaba presenciando algo que cambiaría el curso de todas sus vidas. El bebé, seguro en los brazos de Elena, había dejado de ser simplemente un niño abandonado. Se había convertido en un catalizador, en la llave que podría abrir puertas que habían estado cerradas durante demasiado tiempo. Patricio se quedó inmóvil en el umbral de la cocina, luchando con emociones que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. La imagen de Elena abrazando al bebé llorando se grabó en su memoria como una fotografía que sabía que recordaría para siempre. Y en ese momento, en la cocina de su mansión perfecta y fría, comenzó una historia que ninguno de los tres podría haber imaginado. Los primeros rayos del sol de noviembre se filtraban a través de las cortinas de seda del estudio de Patricio Mendoza, creando patrones dorados sobre el escritorio de caoba donde había permanecido toda la noche, inmóvil, con la mirada perdida en la fotografía que guardaba en el cajón superior desde hacía 8 años. La imagen mostraba a Sofía, su primera esposa, sonriendo con esa luminosidad que había enamorado a Patricio desde el primer momento que la vio en la universidad. En la foto, ella sostenía el ultrasonido de su bebé, con una mano protectora sobre su vientre abultado y los ojos brillantes de felicidad. «Va a ser niño», le había dicho esa tarde, «y se va a parecer a ti, estoy segura». Patricio cerró los ojos, sintiendo el peso familiar del dolor que había aprendido a cargar como una segunda piel. Pero esta vez era diferente. La imagen de Elena abrazando al bebé abandonado se había superpuesto a sus recuerdos, creando una confusión emocional que no había experimentado en años. Después del encuentro en la cocina la noche anterior, había subido a su estudio sin decir una palabra, dejando a Elena y Carmen con el niño. Había escuchado movimiento en la planta baja durante horas. Voces suaves, pasos cuidadosos, el llanto ocasional del bebé, seguido por arrullos consoladores. Patricia había llegado tarde de despedir a los invitados y se había retirado a su habitación sin hacer preguntas, asumiendo que cualquier ruido provenía de la limpieza posterior a la cena. A las 6 de la mañana, Patricio tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Bajó a la cocina. Elena estaba sentada en la misma silla donde la había encontrado, pero ahora llevaba ropa casual, unos jeans y una blusa blanca que había traído para cambiarse después del trabajo. El bebé dormía plácidamente en sus brazos, envuelto en una manta que Patricio reconoció como una de las que Patricia guardaba en el armario de huéspedes.
No ha dormido nada, ¿verdad?, preguntó Patricio en voz baja, sorprendiéndose de la suavidad en su propio tono. Elena levantó la vista, y él pudo ver el cansancio en sus ojos, pero también una determinación férrea que no había notado antes. No podía dejarlo solo, respondió simplemente. No después de lo que vivió ayer. Carmen había llegado temprano y ya tenía café preparado. Le sirvió una taza a Patricio sin que él la pidiera, un gesto que habría sido impensable en circunstancias normales. Pero nada de lo que estaba ocurriendo era normal. ¿Han pensado qué van a hacer?, preguntó Patricio, sentándose en la silla frente a Elena. Era la primera vez que se sentaba en su propia cocina, y la intimidad del momento lo incomodaba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. «Tengo que llamar al DIFE», respondió Elena, pero había vacilación en su voz. «Es lo correcto. Ellos sabrán cómo encontrarle una familia». Patricio observó cómo Elena acariciaba la mejilla del bebé con una ternura que le encogió el corazón. «¿Pero no quiere hacerlo?». Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que trabajaba en esa casa. «No puedo explicarlo, señor Mendoza. Cuando lo vi anoche, cuando lo tomé en mis brazos, fue como si algo despertara en mí. No es solo que quiera protegerlo, es que siento que necesito hacerlo». La honestidad brutal de Elena removió algo profundo en Patricio. Reconocía esa sensación de necesidad instintiva. La había sentido cuando Sofía le dijo que estaba embarazada. Era el impulso primitivo de proteger, de crear un hogar, de construir una familia. «Su madre debe estar desesperada», murmuró Patricia desde la entrada de la cocina. Nadie la había escuchado bajar. Estaba vestida con una bata de seda azul cielo y zapatillas a juego, su cabello perfectamente arreglado a pesar de la hora temprana. Elena se tensó inmediatamente. «Señora Mendoza, yo puedo explicar». «No hay nada que explicar», interrumpió Patricia, acercándose para ver mejor al bebé. «Carmen me contó lo que pasó. Lo que me pregunto es por qué alguien lo abandonaría en nuestro jardín específicamente». La pregunta flotó en el aire como una revelación incómoda. Patricio no lo había considerado antes, pero Patricia tenía razón. Su casa estaba en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, rodeada de muros altos y sistemas de seguridad. ¿Cómo había llegado alguien hasta su jardín para abandonar a un bebé? Tal vez conocían a alguien que trabajara aquí, sugirió Carmen. O tal vez sabían que aquí el niño estaría seguro. Elena sintió que el bebé se movía en sus brazos y comenzaba a despertarse. Sus pequeños ojos se abrieron lentamente, enfocándose en su rostro con una confianza que la emocionó profundamente. Sin pensarlo, comenzó a hablarle en voz baja. «Buenos días, pequeño. ¿Dormiste bien? Aquí estás seguro. No te preocupes». Patricio observaba la interacción con una mezcla de fascinación y dolor. Elena era natural con el bebé, instintiva de una manera que él recordaba que Sofía había sido con su embarazo. Había algo en la forma en que sostenía al niño, en cómo le hablaba, que despertaba memorias que había trabajado años para suprimir. «Tiene hambre», dijo Elena notando cómo el bebé comenzaba a hacer ruidos pequeños. «Carmen, ¿podrías...?» «Ya está listo», respondió Carmen acercándole un biberón tibio. «Pero Elena, mija, no puedes seguir así. Necesitas descansar, y el niño necesita cuidado médico». Patricia se sentó en la silla junto a Patricio, una proximidad inusual que no pasó desapercibida para él. «Elena», dijo con voz suave, «entiendo lo que sientes, pero Carmen tiene razón. Este niño necesita más de lo que puedes darle aquí». Elena comenzó a alimentar al bebé, y la cocina se llenó de los sonidos reconfortantes de un niño comiendo. Pequeños ruidos de satisfacción, el suave clic del biberón. Era una sinfonía doméstica que transformó la atmósfera formal de la casa en algo más cálido, más humano. «¿Y si no lo llevo al DIF inmediatamente?», preguntó Elena de repente. «¿Y si me quedo con él unos días hasta asegurarme de que está completamente bien?».
Patricio sintió que su respiración se aceleraba. La idea de tener un bebé en la casa, escuchar su llanto, verlo crecer día a día, era simultáneamente lo que más deseaba y lo que más temía en el mundo. Elena, dijo Patricia cuidadosamente, eso sería complicado, legalmente, emocionalmente, para todos nosotros. Pero Elena ya no escuchaba las objeciones racionales. El bebé había terminado de comer y lo estaba cargando contra su hombro, dándole palmaditas suaves en la espalda. Cuando el niño eructó satisfecho, ella rió con una alegría tan pura que iluminó toda la cocina. «Miren qué inteligente es», murmuró, besando suavemente la cabeza del bebé. «Ya sabe que después de comer tiene que...» Se detuvo abruptamente al darse cuenta de que todos la estaban observando. Patricio tenía una expresión que no había visto nunca, vulnerable, anhelante, como si estuviera viendo algo que había perdido hace mucho tiempo. «Perdón», susurró Elena, sonrojándose. «No sé qué me pasa, es solo que él es tan... es hermoso», completó Patricio sin pensar, y las palabras salieron con una emoción que sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo. Patricia lo miró con ojos muy abiertos. En 5 años de matrimonio, nunca había escuchado a su esposo hablar de un bebé con esa ternura. Sabía de su primera esposa, del bebé que habían perdido, pero Patricio nunca había querido hablar del tema. Verlo ahora, observando a Elena con el niño abandonado, le reveló una dimensión de su esposo que nunca había conocido. «Patricio», dijo Patricia suavemente, «¿estás bien?» Él se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Yo necesito aire fresco», murmuró levantándose abruptamente y dirigiéndose hacia la puerta que daba al jardín. Elena lo observó irse con preocupación. «¿Hice algo malo?» Carmen negó con la cabeza. «No, mija, hiciste algo muy poderoso. Le recordaste que todavía tiene corazón». Afuera, Patricio caminaba entre los rosales que Sebastián cuidaba con tanto esmero, tratando de procesar las emociones que amenazaban con abrumarlo. El aire fresco de noviembre le llenaba los pulmones, pero no lograba calmar la tormenta que se había desatado en su interior. Durante 8 años había vivido en una especie de letargo emocional, funcionando día tras día sin permitirse sentir realmente nada. Su matrimonio con Patricia era cordial, respetuoso, pero carente de la pasión y la conexión profunda que había tenido con Sofía. Su trabajo era exitoso, pero vacío de satisfacción real. Su vida era perfecta sobre el papel, pero estéril en lo esencial. Y entonces aparece Elena con un bebé abandonado, y en una sola noche había removido capas de autoprotección que había tardado años en construir. Sebastián apareció desde el invernadero, cargando una regadera y observando a su patrón con curiosidad. «¿Todo bien, don Patricio?» Patricio lo miró, recordando que Sebastián había trabajado para su familia desde antes de que él se casara con Sofía. Era uno de los pocos que conocía la historia completa. «Sebastián, ¿usted qué haría si encontrara un bebé abandonado?» El jardinero dejó la regadera y se quitó los guantes de trabajo, tomándose tiempo para considerar la pregunta. «Dependería de las circunstancias, don Patricio. Pero creo que cuando la vida pone algo así en tu camino, es por una razón». «¿Qué tipo de razón?» «Tal vez para recordarte que todavía puedes amar, que todavía puedes ser padre, aunque sea de una manera diferente a la que habías planeado». Las palabras de Sebastián lo golpearon como un puñetazo. Durante años había asumido que su oportunidad de ser padre había muerto con Sofía y su hijo. Nunca había considerado que el destino pudiera ofrecerle una segunda oportunidad, de una forma completamente inesperada. Cuando regresó a la cocina 20 minutos después, encontró una escena que le cambió la perspectiva para siempre. Elena estaba sentada en el suelo, con el bebé sobre una manta jugando con él. Le hacía caras graciosas y le hablaba con voces tontas,
y el niño respondía con pequeñas sonrisas y ruidos de alegría. Patricia estaba sentada en una silla cercana, observando la interacción con una sonrisa melancólica. Carmen preparaba el desayuno, tarareando una canción que Patricio reconoció como una que su propia madre solía cantarle cuando era pequeño. Era una escena de familia real y auténtica, de una manera que su casa nunca había experimentado. Y Elena estaba en el centro de todo, irradiando una maternidad natural que transformaba el espacio entero. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Patricia de repente. Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Llamar? El bebé necesita un nombre, al menos mientras está aquí». Elena miró al niño, considerando. «Diego», dijo finalmente. «Se parece a un Diego». Patricio sintió que algo se rompía y se reparaba simultáneamente en su pecho. «Diego», repitió, y el nombre sonó correcto, natural, como si el bebé siempre hubiera sido Diego. En ese momento, Elena lo miró directamente y dijo algo que cambiaría el curso de todos sus futuros. «Señor Mendoza, sé que esto es mucho pedir, pero ¿podría Diego quedarse aquí unos días más? No para siempre, solo hasta que esté segura de que está completamente bien y pueda encontrarle el mejor hogar posible». Patricio la miró a los ojos, viendo la súplica desesperada, pero también la fortaleza maternal que había florecido en ella de la noche a la mañana. Y por primera vez en 8 años, tomó una decisión con el corazón en lugar de con la cabeza. «Sí», dijo simplemente, «Diego puede quedarse». Una semana después del decreto de Patricio, la mansión Mendoza había experimentado una transformación sutil pero profunda que se extendía mucho más allá de la presencia física del pequeño Diego. Los pasillos que antes resonaban únicamente con el eco de pasos medidos y conversaciones en voz baja, ahora se llenaban ocasionalmente con el llanto de un bebé, seguido por las voces consoladoras de Elena y, sorprendentemente, de Carmen, quien había asumido el papel de abuela sustituta con un entusiasmo que conmovía a todos. Elena había establecido una rutina que giraba completamente en torno al cuidado de Diego, pero que extrañamente se había integrado perfectamente con sus responsabilidades en la casa. Patricia había mostrado una flexibilidad inesperada, permitiendo que Elena reorganizara sus horarios y tareas para acomodar las necesidades del bebé. La habitación de huéspedes del primer piso había sido transformada temporalmente en nursery, con una cuna prestada por Carmen, cuya hija había guardado los muebles de cuando sus propios hijos eran pequeños. Patricio observaba estos cambios desde una distancia cuidadosa pero constante. Cada mañana, antes de dirigirse a su oficina, encontraba excusas para pasar por la cocina donde Elena daba de desayunar a Diego. Se había vuelto adicto a esos momentos. Ver cómo Elena le limpiaba la carita al bebé después de comer, cómo le hablaba con esa voz especial que reservaba solo para él, cómo Diego respondía con sonrisas cada vez más frecuentes y expresivas. «Buenos días, Diego», había comenzado a decir Patricio cada mañana, y la forma en que el bebé giraba la cabeza hacia su voz le provocaba una sensación que había olvidado que existía, la de ser necesitado por alguien pequeño e indefenso. Patricia observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de ver a su esposo mostrando emociones que había mantenido sepultadas durante años. Pero por otro, no podía ignorar la forma en que miraba a Elena cuando ella cuidaba a Diego, una intensidad que nunca había dirigido hacia ella, ni siquiera en sus momentos más íntimos como pareja. Una tarde de noviembre, mientras Elena bañaba a Diego en el lavabo de la cocina adaptado para ese propósito, Patricia se sentó a observar. El bebé chapoteaba felizmente en el agua tibia, riendo cuando Elena le hacía cosquillas suaves en la barriga. «Elena», dijo Patricia cuidadosamente, «¿has pensado en tener hijos propios?»
Elena pausó en su tarea de enjuagar el cabello de Diego. Sí, señora. Algún día cuando tenga la situación económica y encuentre al hombre correcto. ¿Y qué tipo de hombre sería el correcto para ti? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. En la semana que llevaba cuidando a Diego, había descubierto facetas de sí misma que no conocía. Se había dado cuenta de que tenía una capacidad de amor y protección que la asombraba, y que la maternidad, aunque fuera temporal, le daba un propósito y una alegría que no había experimentado antes. Alguien que entienda que los niños son lo más importante, respondió finalmente envolviendo a Diego en una toalla suave. Alguien que pueda ser un verdadero padre, no solo un proveedor. Patricia asintió lentamente. ¿Crees que mi esposo podría ser ese tipo de padre? La pregunta colgó en el aire como una bomba sin explotar. Elena se dio cuenta de que Patricia no estaba haciendo conversación casual. Estaba sondeando algo más profundo, algo que tenía que ver con la forma en que Patricio había cambiado desde la llegada de Diego. Creo, dijo Elena cuidadosamente, que don Patricio tiene mucho amor que dar, solo que tal vez no ha encontrado la manera de darlo. En ese momento, como si hubiera sido convocado por la conversación, Patricio apareció en la entrada de la cocina. Llevaba su traje de trabajo, pero se había aflojado la corbata, y había algo en su postura que era menos rígido que de costumbre. «¿Cómo está nuestro pequeño?», preguntó, y el uso del posesivo «nuestro» no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. Elena le acercó a Diego, ya vestido con un pijama azul que Patricia había comprado discretamente. El bebé extendió sus pequeños brazos hacia Patricio, un gesto que había comenzado a hacer cada vez que lo veía. «¿Quiere que lo cargues?», dijo Elena con una sonrisa. Patricio vaciló solo por un momento antes de tomar al bebé en sus brazos. Durante la primera semana había evitado el contacto físico directo, limitándose a observar desde la distancia. Pero gradualmente la resistencia se había ido desmoronando y ahora cargar a Diego se estaba volviendo tan natural como respirar. «Está creciendo», murmuró Patricio, acunando al bebé contra su pecho. «¿Cuánto tiempo crees que tiene?» «El doctor Ramírez dijo que probablemente unos 4 meses», respondió Elena. Patricia había insistido en que un pediatra privado examinara a Diego, oficial pero discretamente. El médico había confirmado que el bebé estaba saludable, bien nutrido, y no mostraba signos de abuso o negligencia severa. 4 meses, repitió Patricio, y Elena pudo ver que estaba calculando algo en su mente. Eso significa que nació en julio. «¿Por qué es importante la fecha?», preguntó Patricia. Patricio no respondió inmediatamente, pero Elena notó que su expresión se había vuelto pensativa, casi melancólica. Más tarde se enteraría de que julio era el mes en que habría nacido el hijo que perdió con Sofía. Esa noche, después de que Elena hubiera acostado a Diego y se hubiera retirado a la pequeña habitación contigua al nursery, donde ahora dormía para estar cerca del bebé, Patricia y Patricio se sentaron en la terraza de su habitación con copas de vino. «Necesitamos hablar», dijo Patricia sin preámbulos. Patricio sabía que este momento llegaría eventualmente. Durante la semana pasada había evitado conversaciones profundas con su esposa, concentrándose en el trabajo durante el día y encontrando excusas para revisar a Diego por las noches. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Sobre lo que está pasando aquí, sobre Diego, sobre Elena, sobre ti». Patricio tomó un sorbo de vino ganando tiempo. «El Diego es un bebé que necesitaba ayuda. Elena es una empleada que mostró compasión. No hay nada más complejo que eso». «Patricio, por favor, no me trates como si fuera estúpida». Patricia se giró para mirarlo directamente. «Te conozco hace 5 años. Nunca te había visto así. Así como vivo, presente. Como si realmente estuvieras aquí, en esta casa, en lugar de estar siempre en tu oficina o en tu cabeza.
La observación era dolorosamente precisa. Patricio se dio cuenta de que Patricia tenía razón. Por primera vez en años, esperaba con ansias llegar a casa. Buscaba excusas para quedarse más tiempo en lugar de encontrar razones para trabajar hasta tarde. Patricia, tú sabías sobre Sofía cuando nos casamos. Sabías que habías perdido a tu esposa y a tu hijo. Sí, lo sabía. También sabía que me necesitabas para seguir adelante, para reconstruir tu vida. Y estaba dispuesta a ser esa persona para ti. Había dolor en la voz de Patricia, pero también una honestidad brutal que Patricio no había escuchado antes. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora veo que tal vez yo no era lo que necesitabas para sanar. Tal vez necesitabas esto. Hizo un gesto hacia la casa, donde Diego dormía plácidamente bajo el cuidado vigilante de Elena. Patricio se levantó de su silla y caminó hacia la barandilla de la terraza, observando las luces de la ciudad que se extendía más allá de su propiedad. «No es justo para ti», murmuró. «No», admitió Patricia. «Pero tampoco sería justo para ninguno de nosotros ignorar lo que está pasando». «¿Qué crees que está pasando?». Patricia se acercó a él, pero mantuvo una distancia prudente. «Creo que Diego te está devolviendo la parte de ti que pensabas que habías perdido para siempre. Y creo que Elena…» Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. «Creo que Elena te está mostrando lo que podría ser el amor sin miedo». La conversación fue interrumpida por el llanto de Diego desde la planta baja. Patricio se tensó inmediatamente, su instinto paternal recién despertado, activándose como una alarma. «Voy a ver si Elena necesita ayuda», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Patricio», lo detuvo Patricia. «¿Qué va a pasar cuando tengamos que entregarlo?». La pregunta lo detuvo en seco. Durante toda la semana había evitado pensar en esa eventualidad. Diego no podía quedarse para siempre. Eso estaba claro. Pero la idea de entregarlo a un orfanato o a una familia desconocida le producía una ansiedad que no había sentido desde la muerte de Sofía. «No lo sé», admitió. «Todavía no lo sé». Cuando Patricio llegó al nursery, encontró a Elena caminando por la habitación con Diego en brazos, cantándole una canción de cuna en voz baja. La escena estaba iluminada únicamente por una lámpara pequeña que proyectaba sombras suaves en las paredes, creando una atmósfera de intimidad maternal que le recordó vívidamente a Sofía preparándose para la llegada de su bebé. «¿Está bien?», preguntó en voz baja. Elena se volvió hacia él, y Patricio pudo ver que tenía lágrimas en los ojos. «Creo que tuvo una pesadilla», susurró. «A veces los bebés que han vivido trauma…». No terminó la frase, pero Patricio entendió. Diego había sido abandonado. Había pasado al menos una noche a la intemperie antes de que Elena lo encontrara. Era imposible saber qué más había experimentado en sus pocos meses de vida. «¿Puedo ayudar?», preguntó Patricio. Elena vaciló por un momento, pero luego asintió. «Tal vez, si escucha su voz, se calme más rápido. A veces responde mejor a voces masculinas». Patricio se acercó y comenzó a hablarle a Diego en voz baja, contándole sobre su día en la oficina, sobre los jardines que Sebastián cuidaba, sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Gradualmente, el llanto del bebé se fue calmando hasta convertirse en pequeños suspiros de cansancio. «Tiene una voz muy tranquilizadora», murmuró Elena, observando cómo Diego se relajaba completamente en sus brazos. «Sofía solía decirme lo mismo», respondió Patricio sin pensar, y luego se dio cuenta de lo que había dicho. Elena lo miró con curiosidad, pero sin presión. Había escuchado el nombre mencionado por Carmen, pero Patricio nunca había hablado directamente de su primera esposa. «¿Le hablaba al bebé cuando estaba embarazada?», preguntó Elena suavemente. Patricio asintió, sintiendo que las palabras salían más fácilmente de lo que esperaba. «Todas las noches le contaba sobre mi día, sobre los planes que teníamos para él, sobre cómo íbamos a enseñarle a jugar fútbol y a tocar piano». «¿Iba a ser niño?».
Sí, íbamos a llamarlo Alejandro, como mi abuelo. Elena sintió que su corazón se comprimía por el dolor en la voz de Patricio. Entendía ahora por qué la presencia de Diego había tenido un impacto tan profundo en él. Diego tiene mucha suerte de tenerlo aquí, dijo finalmente. Tal vez no para siempre, pero en este momento, cuando más lo necesita. Patricio la miró a los ojos, y Elena vio algo que la sorprendió. Gratitud. Elena, yo no sé cómo agradecerte lo que has hecho. No tiene que agradecerme nada. Diego me ha dado tanto como yo le he dado a él. ¿Qué te ha dado? Elena sonrió, acunando al bebé que finalmente se había quedado dormido. Me ha enseñado que soy capaz de amar de una manera que no sabía que existía. Me ha mostrado que puedo ser madre, incluso si no es de la forma tradicional. Sus palabras flotaron en el aire de la habitación, cargadas de una intimidad inesperada. Patricio se dio cuenta de que estaba viendo a Elena de una manera completamente nueva, no como una empleada eficiente, sino como una mujer con sueños propios, con una capacidad de amor que había transformado no solo la vida de Diego, sino la de todos en esa casa. Elena, dijo suavemente, ¿qué va a pasar cuando...? No, lo interrumpió ella, colocando a Diego cuidadosamente en su cuna. No podemos pensar en eso todavía. Por ahora solo necesitamos asegurarnos de que esté bien, de que se sienta amado y seguro. Patricio observó cómo Elena ajustaba la manta alrededor de Diego, cómo se inclinaba para besarle suavemente la frente, cómo verificaba que la temperatura de la habitación fuera perfecta. Era evidente que había nacido para ser madre, y verla en ese elemento despertaba en él emociones que no había sentido desde que Sofía murió. Cuando salieron del nursery, caminaron juntos por el pasillo en silencio. En la puerta de la habitación de Elena se detuvieron. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo Elena suavemente. «Buenas noches, Elena, y gracias por todo». Mientras Patricio regresaba a su habitación, donde Patricia probablemente lo estaría esperando con más preguntas que no sabía cómo responder, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él esa noche. No era solo que Diego hubiera despertado su instinto paternal dormido, era que Elena le había mostrado una forma de amar que no requería garantías ni promesas de para siempre. Era amor en presente, puro y sin condiciones, y por primera vez en 8 años, Patricio se permitió sentirlo sin miedo. Diciembre llegó a la Ciudad de México con una frialdad inusual que se colaba por las ventanas de la mansión Mendoza, creando corrientes de aire que obligaron a Elena a mantener a Diego más abrigado de lo habitual. Habían pasado 6 semanas desde que el bebé había llegado a sus vidas, y su presencia había tejido una red invisible de cambios que ninguno de ellos había anticipado completamente. Diego ya no era el bebé frágil y asustado que Elena había encontrado entre los arbustos. Ahora tenía casi 6 meses. Se sentaba con apoyo, balbuceaba constantemente y había desarrollado personalidades distintivas para cada persona en la casa. Con Elena era completamente relajado y confiado, extendiéndole los brazos cada vez que la veía. Con Carmen se mostraba juguetón, riendo cuando ella le hacía caras graciosas mientras cocinaba. Con Patricia era cautelosamente curioso, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían demasiado sabios para su edad. Pero con Patricio había desarrollado algo especial, una conexión que sobrepasaba lo que cualquiera había esperado. Cada mañana, cuando Patricio aparecía en la cocina antes de irse a trabajar, Diego lo buscaba inmediatamente con la mirada y no se calmaba hasta que Patricio se acercara a hablarle. En las noches, cuando Patricio regresaba del trabajo, el bebé parecía reconocer el sonido de su coche en el garage y comenzaba a agitarse de emoción hasta que lo veía aparecer. Elena observaba estas interacciones con sentimientos cada vez más complejos. Ver a Patricio
transformarse de un hombre distante y controlado en alguien que se derretía completamente ante las sonrisas de Diego era hermoso y desgarrador a la vez. Hermoso, porque podía ver la capacidad de amor que él había mantenido oculta durante años. Desgarrador, porque sabía que esta situación no podía durar para siempre. Las autoridades del DIF habían sido contactadas, pero Elena había logrado ganar tiempo argumentando que Diego necesitaba cuidado médico especializado debido a su abandono. El pediatra Dr. Ramírez había sido comprensivo y había proporcionado documentación que justificaba mantener al bebé en cuidado temporal mientras se completaban los estudios necesarios. Era una estrategia que funcionaba por ahora, pero Elena sabía que eventualmente tendrían que tomar una decisión permanente. La mañana del 15 de diciembre, Elena estaba vistiendo a Diego después de su baño, cuando Patricia entró al nursery con una expresión seria que no había visto antes. «Elena, necesitamos hablar», dijo Patricia, cerrando la puerta detrás de ella. Elena sintió que se le aceleraba el pulso. Durante las últimas semanas, Patricia había sido amable pero distante, observando los cambios en la casa con una mezcla de resignación y algo que Elena no podía identificar completamente. «Sí, señora Mendoza». Patricia se sentó en la pequeña silla que Patricio había traído para que Elena pudiera estar cómoda durante las alimentaciones nocturnas de Diego. «Han llamado del DIF. Van a venir la próxima semana para evaluar la situación de Diego». Elena sintió que el mundo se tambaleaba. La próxima semana, martes 22 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena. Patricia observó cómo Elena abrazaba instintivamente a Diego contra su pecho. «Elena, ambas sabíamos que este momento llegaría». «Pero él está bien aquí», dijo Elena, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Está feliz, está creciendo, está enamorando a mi esposo», completó Patricia suavemente. Las palabras cayeron entre ellas como una confesión que había estado esperando ser dicha. Elena se quedó paralizada, abrazando a Diego, sin saber qué responder. «No es su culpa», continuó Patricia, «ni tuya tampoco. Pero no puedo seguir pretendiendo que no veo lo que está pasando». Elena finalmente encontró su voz. «Señora Mendoza, yo nunca quise». «Lo sé, y esa es precisamente la razón por la que es tan doloroso». Patricia se levantó y caminó hacia la ventana del nursery, observando el jardín donde Sebastián preparaba las plantas para el invierno. «¿Sabes lo que es estar casada con alguien que te respeta, que te cuida, que te da todo lo que necesitas materialmente, pero que nunca te ha mirado de la forma en que mira a mi esposo cuando tú cuidas a Diego?» Elena sintió que se le partía el corazón. «Señora Patricia». «No», la interrumpió Patricia volviéndose hacia ella. «Déjame terminar. Cuando me casé con Patricio, sabía que su corazón estaba roto. Pensé que con tiempo y paciencia podría ayudarlo a sanar, que podríamos construir algo nuevo juntos. Y durante 5 años me he esforzado por ser la esposa perfecta, por darle la estabilidad que necesitaba». Patricia hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. «Pero en 6 semanas, tú y Diego han logrado lo que yo no pude en 5 años. Han despertado la parte de él que pensé que estaba muerta para siempre». Elena no sabía qué decir. La honestidad brutal de Patricia la dejaba sin palabras, especialmente porque en el fondo sabía que era cierta. Había notado cómo Patricio la miraba cuando cuidaba a Diego. Había sentido la intensidad de su atención, la forma en que sus conversaciones se habían vuelto más personales, más íntimas. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Elena finalmente. «Quiero que seas honesta conmigo. ¿Sientes algo por mi esposo?». La pregunta directa obligó a Elena a confrontar sentimientos que había estado tratando de ignorar. Durante las últimas semanas, había comenzado a ver a Patricio de una manera completamente diferente. Ya no era el empleador distante y frío que había conocido al principio.
Se había convertido en un hombre vulnerable que luchaba con su propio dolor. Alguien que había mostrado una capacidad de ternura y amor que la conmovía profundamente. Siento respeto por él, respondió Elena cuidadosamente. Admiro cómo ha cambiado, cómo ha permitido que Diego entre en su vida a pesar de lo doloroso que debe ser para él. Eso no es lo que te pregunté. Elena respiró profundamente, sabiendo que Patricia merecía la verdad. Sí, admitió en voz baja. Siento algo por él, pero nunca he actuado en base a esos sentimientos y nunca lo haría mientras él esté casado con usted. Patricia asintió lentamente, como si la confirmación de lo que ya sabía le trajera tanto alivio como dolor. Gracias por ser honesta. En ese momento, Diego comenzó a hacer ruidos, estirando sus manitas hacia Patricia como había comenzado a hacer recientemente. Sin pensarlo, Patricia lo tomó en sus brazos, y Elena se sorprendió de ver cómo el rostro de su empleadora se suavizaba inmediatamente. Él también se ha vuelto importante para mí, murmuró Patricia, besando la frente de Diego. Al principio lo veía solo como una complicación, pero es imposible no amarlo. Elena observó la interacción con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Qué va a pasar cuando vengan del DIF? Esa es la pregunta, ¿verdad? Patricia mecía suavemente a Diego, quien había comenzado a quedarse dormido en sus brazos. Elena, tengo que preguntarte algo, y necesito que me respondas con total honestidad. Por supuesto. Si tuvieras la oportunidad de quedarte con Diego permanentemente, ¿lo harías? Elena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cómo podría? Soy soltera, trabajo como empleada doméstica, vivo en una casa pequeña con mi madre y mis hermanos. Esas son circunstancias. No responden a mi pregunta. ¿Lo amas lo suficiente como para querer ser su madre para siempre? Sí, respondió Elena sin vacilación. Lo amo como si fuera mío. Patricia asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. ¿Y Patricio, crees que él también querría quedarse con Diego? Elena pensó en todas las veces que había visto a Patricio con el bebé, la ternura en sus ojos, la forma en que le hablaba. Cómo se había quedado despierto toda una noche cuando Diego tuvo fiebre, cargándolo y consolándolo hasta que se sintió mejor. Creo que perder a Diego sería casi tan doloroso para él como perder a su primer hijo. Respondió Elena. Entonces tenemos un problema, dijo Patricia, porque yo también he llegado a amar a este pequeño, y la idea de entregarlo a extraños me resulta insoportable. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Qué está diciendo? Patricia se dirigió hacia la ventana nuevamente, todavía cargando a Diego. Estoy diciendo que tal vez hay una solución que podría funcionar para todos, aunque no sea la que ninguno de nosotros habíamos imaginado. Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, escucharon la puerta principal abrirse y cerrarse. Patricio había llegado temprano del trabajo, como había comenzado a hacer desde que Diego estaba en la casa. «¡Patricia! ¡Elena!», gritó desde la planta baja. «¿Dónde están?». Patricia le entregó a Diego a Elena y se dirigió hacia la puerta. «Vamos, es hora de que los tres tengamos una conversación que debimos haber tenido hace semanas». Cuando bajaron a la sala principal, encontraron a Patricio quitándose el abrigo, con una sonrisa en el rostro que se iluminó completamente cuando vio a Diego en brazos de Elena. «¿Cómo está mi pequeño campeón hoy?», preguntó, acercándose inmediatamente para tomar al bebé. Elena se dio cuenta de que había dicho «mi pequeño campeón», no «nuestro pequeño campeón», o simplemente «Diego». El posesivo era claro, inequívoco, y cargado de un amor paternal que ya no trataba de ocultar. «Patricio», dijo Patricia con voz seria, «necesitamos hablar, los tres». Algo en el tono de su esposa hizo que Patricio se tensara inmediatamente. «¿Qué pasa? Llamaron del DIF. Vienen el martes próximo».
Elena vio cómo el rostro de Patricio palidecía, cómo sus brazos se tensaban instintivamente alrededor de Diego, como si alguien fuera a arrebatárselo en ese mismo momento. ¿Para qué?, preguntó, aunque era evidente que conocía la respuesta. «Para llevarse a Diego», respondió Patricia, «para encontrarle una familia permanente». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones que ninguno de los tres sabía cómo expresar. Diego, ajeno a la tensión, jugaba con los botones de la camisa de Patricio, balbuceando contento. «No», dijo Patricio finalmente con voz firme, «no pueden llevárselo». «Patricio», comenzó Patricia. «No», repitió él más fuerte esta vez. «Él pertenece aquí, con nosotros, conmigo». Se volvió hacia Elena con ojos desesperados. «Elena, diles que no pueden llevárselo». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Señor Mendoza, yo...» «Patricio», lo interrumpió Patricia suavemente, «¿qué estás diciendo exactamente?» Patricio la miró a los ojos y Elena vio el momento exacto en que tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. «Estoy diciendo que quiero adoptar a Diego», declaró. «Oficialmente, legalmente, quiero que sea nuestro hijo». Patricia intercambió una mirada cargada de significado con Elena. «¿Nuestro hijo?» «Sí, tuyo y mío. Si puedes». «¿Y Elena?», preguntó Patricia. «¿Qué papel tendría Elena en todo esto?». Patricio miró a Elena, quien sostenía su mirada a pesar de las lágrimas que no podía contener. «Elena sería... Elena es...». Se detuvo, luchando con palabras que no se atrevía a decir, emociones que no sabía cómo expresar sin destruir todo lo que había construido en su vida. «Elena es la madre de Diego en todo sentido excepto el biológico», completó Patricia suavemente. «Y si vamos a hacer esto, si vamos a luchar por quedarnos con él, todos necesitamos ser honestos sobre lo que eso significa». Elena se dio cuenta de que Patricia estaba ofreciendo algo más complejo y desafiante que una simple adopción. Estaba proponiendo redefinir completamente la estructura de sus vidas, de su familia, de sus relaciones. Y mientras Diego reía en los brazos de Patricio, ajeno a las decisiones monumentales que se estaban tomando sobre su futuro, Elena supo que estaba dispuesta a luchar por este niño que había llegado a su vida como un regalo inesperado del destino. La pregunta era, ¿estarían todos dispuestos a pagar el precio emocional que esa lucha requeriría? Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de Elena, Patricio y el pequeño Diego. ¿Qué te pareció este primer capítulo de esta conmovedora historia? ¿Crees que Patricio, Patricia y Elena podrán encontrar una solución que permita que Diego se quede con la familia que tanto lo necesita? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre cada capítulo. Si te gustó esta historia, no olvides dar like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias llenas de emoción y esperanza. Nos vemos en el próximo capítulo, donde descubriremos qué decisión tomará esta familia para proteger a Diego.